Buenas noches. Quiero compartir un tema muy importante con ustedes acerca del origen pagano de la Navidad. Y voy a compartir pantalla para de esta forma que podamos entender mejor el tema. Como ya le dijera al principio, el tema es origen pagano de la Navidad. Vamos a ver cuál es el origen pagano que tiene la llamada Navidad. Lectura bíblica base va a ser en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 20 y 21. Leo en el nombre de Jesús. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Ilumínanos a través de tu palabra para poder, pues, guiarnos por el sendero de verdad, con el conocimiento que nos propicie tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos aquí, donde acabamos de leer en esta diapositiva que he compartido con ustedes, donde el apóstol Pablo, pues, le daba una recomendación al discípulo de él, que fue Timoteo, y que en esta ocasión está pastoreando una iglesia, y él le está asesorando sobre cómo debe de conducirse. Dice, evitando las profanas pláticas. Profana es algo, pues, que es falso, algo que no tiene nada que ver con lo espiritual, algo que, pues, difiere de lo espiritual, de lo religioso, ¿verdad? De lo eclesiástico. Y plática es una conversación, es cuando hablamos. Entonces, a veces parece que estaban sucediendo algunas pláticas profanas de cosas que no valían la pena, que no tenían validez ni calidad espiritual. Y el apóstol Pablo, pues, aconseja a Timoteo a que la evite, porque realmente no trae ninguna edificación espiritual. Y dice que la cual profesando algunos se desviaron de la fe. O sea que parece ser que algunos profesaban esas pláticas, o sea, eran copartícipe de esas pláticas, de esas conversaciones que eran de cosas que no tenían nada que ver con lo verdadero, con lo espiritual, con lo real, ¿verdad? De Dios, y entonces estaban desviando de la fe. Y el apóstol Pablo, pues, le daba el consejo a su discípulo Timoteo para que no se dejara engañar por esas pláticas que lo que traían era desviación de la fe de él y de los hermanos. Bien, continuamos. Tenemos aquí, bendito sea el nombre del Señor, significado de la palabra Navidad. La palabra Navidad como tal procede del latín nativitas, nativatis, que significa nacimiento. Eso es lo que entendemos por el significado de Navidad. Nacimiento. Cuando hablamos de Navidad, estamos hablando de nacimiento. Ahora bien, ¿por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre? ¿Por qué? Tenemos que buscar esa respuesta, ¿verdad? De esta pregunta. Lo primero que debemos saber es que es una fiesta pagana. ¿Y qué significa pagana o pagano? Bien, se trata de un adjetivo utilizado para hacer referencia a los politeístas y los idólatras. O sea, cuando se habla de pagano, se está hablando de idolatría, se está hablando de adoración a varios dioses, ¿verdad? Entonces, una creencia que difiere de la creencia monoteísta, que es la creencia en un solo Dios, la adoración a un solo Dios. Entonces, cuando se habla de pagano, se está hablando de desviación de una doctrina santa, de la adoración a un Dios santo para adorar a dioses falsos, para
adorar a lo que no es Dios, a lo que no es espiritual, concerniente al reino de Dios. Bien, si no hay prueba de que Jesús haya nacido un 25 de diciembre, ¿por qué se celebra la Navidad en esa fecha? Esa es otra pregunta. Tenemos dos preguntas. La primera es qué significa pagano. Y ya pues estamos claros, sabiendo que se refiere a la adoración a dioses varios, donde nada más tenemos que adorar a un solo Dios. Y que la práctica del paganismo era adoptada por los romanos. Esta cultura romana era una cultura que se basaba en la creencia de varios dioses inventados, claro, por ellos. Serían del judaísmo, que el judaísmo adora a un Dios. También los cristianos tenemos a un solo Dios. Pero bien, como le decía hace un momento, si Jesús no nació el 25 de diciembre, ¿por qué se celebra en esta fecha? Eso es lo que nos interesa y lo que vamos a saber por qué. Tiene origen pagano. La celebración de la Navidad el 25 de diciembre. Fiestas paganas. La respuesta apunta a las festividades de la Roma pagana relacionada con el solsticio de invierno. Dos celebraciones en particular tenían lugar en torno al 25 de diciembre. La Saturnalia y el nacimiento del dios Sol, Mitra. O sea, como habíamos hablado anteriormente, que los romanos eran una nación pagana, porque eran adoradores de varios dioses, dioses falsos, claro. Y la cultura romana, pues, tenía como parte de su creencia, ¿verdad? Un dios llamado Mitra, que según ellos es el dios del sol, y como le acabo de leer, el 25 de diciembre pues celebraban dos fiestas, el dios sol, el nacimiento del dios sol, y la Saturnalia, que tiene que ver con Saturno, uno de los planetas, que según ellos, era el dios de la agricultura, el cual hacía, ¿verdad?, que los frutos, las plantaciones, pues se dieran. Entonces, como acabamos de leer aquí en la diapositiva, la Saturnalia y el nacimiento del dios Sol, el dios Sol llamado Mitra. Eso era como especie de un festival. Era como especie de un festival de las Saturnalias que se celebraba en un principio el 17 de diciembre. Yo empezaba el 17 de diciembre y seguían como cuando la gente celebran patronales de un pueblo, de una ciudad, y empiezan, por ejemplo, el día 10, pero que en realidad la fecha del dios o del ídolo que ellos están conmemorando es el día 15. Pero ellos empezaban el 17 de diciembre y se prolongaba la actividad o la festividad hasta el 25 de diciembre. En la Saturnalia se rendía homenaje a Saturno, como le dije ahorita, dios de la agricultura. Ese era el dios pues que ellos tenían como el que permitía que las plantaciones pues se dieran. Y también esto guardaba relación con la festividad de la renovación de la luz y la llegada del año nuevo. Ese día se hacían sacrificios en el templo porque tenían un templo para Saturno, para ese planeta. Ahí iban y ofrecían sacrificios, en fin, una ceremonia, una liturgia, banquetes, en fin, regalos y un ambiente totalmente carnavalesco. Era como un carnaval. Como le dije, empezaban el 17 de diciembre y culminaba con el 25, ya el día de la fiesta en grande. Entonces, como le dije, esto guarda relación con el nacimiento del sol, porque se celebraban dos festividades, que era la Saturnalia,
de Saturno, que era el dios de la agricultura, y el dios Sol. ¿Y por qué? Vamos a ver, vamos a seguir investigando, ¿verdad? O descubriendo esta otra celebración, el nacimiento de Mitra, el dios Sol. Como le dije, eran dos celebraciones. La primera a Saturno, ese planeta, ¿verdad? Uno de los planetas que giran alrededor del Sol, que era el dios de la agricultura. Y también se cree que los adeptos, o sea, los seguidores, los partícipes de este culto a Mitra, que se popularizó entre la milicia del Imperio Romano. Eso fue entre el siglo I después de Cristo y el siglo IV después de Cristo. Celebraban su nacimiento el 25 de diciembre. Oigan, qué error. Dice que la veneración a este dios, al dios Sol, Mitra, tenía su origen en Persia, pero los soldados romanos, cuando fueron a combatir, porque estaban luchando por la frontera entre Roma y los persias, ¿verdad? Los iraníes, pues allá en el tiempo que estuvieron en ese territorio, en la lucha, pues ellos adoptaron esa creencia en esa idolatría de ese dios Sol, ¿verdad? Entonces la adoptaron y la trajeron a Roma, ¿verdad? Porque la adoptaron allá esa creencia y pues la transmitieron al llegar a Roma. O sea, ellos adoptaron esa creencia y lo adoptaron como una cultura popular. Pero vamos a seguir investigando, descubriendo, ¿verdad? ¿En qué consistía el nacimiento del Sol? Bien, como dice aquí, el nacimiento del Sol o solsticio no era más que cuando se daba este acontecimiento. ¿Y qué es un solsticio? Bueno, los solsticios, viene del término sol, ocurren porque el eje de rotación de la Tierra, ustedes saben que la Tierra tiene dos movimientos, uno que es de rotación, que gira sobre ella misma, y otro de traslación que gira alrededor del Sol. En el movimiento de rotación, ¿verdad? Ella gira sobre su eje, ¿verdad? Que tarda un día, ¿verdad? 24 horas con su noche, día y noche. Y en el de traslación, 365 días, ahí se dan orígenes a las estaciones del año. Y la Tierra no gira derecho, sino que gira como un poco inclinada. Dice que alrededor del Sol, perdón, dice que a unos 23,4 grados respecto a la órbita terrestre alrededor del Sol. Esta inclinación da lugar a las estaciones de nuestro planeta, ya que los hemisferios norte y sur reciben cantidades desiguales de luz solar a lo largo del año. Tenemos dos hemisferios, que es el norte y el hemisferio sur. Tenemos una línea imaginaria sobre la Tierra, que es la línea que también se le llama la línea del Ecuador, ¿verdad? Entonces, esa división del hemisferio norte y sur, cuando el hemisferio norte está más alejado en su giro del Sol, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre la estación llamada invierno, porque el Sol no da tan fuerte en ese hemisferio. Mientras tanto, está dando más fuerte en el hemisferio sur. El hemisferio norte, en el hemisferio norte está Roma, están muchos países de América, ¿verdad? De la gran parte del continente asiático, forma parte del hemisferio norte. Como le dije, Europa, totalmente, Europa completa, el continente europeo, forma parte del hemisferio norte, y sabemos que Roma está en el hemisferio norte porque está en el continente europeo. Entonces, ya a partir del 21 de diciembre se da el solsticio, o sea, que es que el Sol se aleja la Tierra, perdón, se aleja del Sol, correspondiente a lo que es el hemisferio norte. La parte que es el hemisferio norte, que la voy a enseñar, esa no recibe los rayos del Sol tan fuertes, sino que los recibe el hemisferio sur. Por eso el 21, 22 de diciembre
dice que es la noche más larga y el día se da más corto. Entonces los romanos asociaban esto como que el sol muere ese día. Y a partir ya del 22 nace un nuevo sol, un sol renovado, porque murió con la noche que fue tan larga y un sol que al otro día nace, pero que es un nuevo sol. Y ellos dicen que nace el dios sol. Y lo asocian con ese fenómeno de la naturaleza, ¿verdad? Que es algo de la naturaleza, pero ellos tienen un mito o creencia falsa. Vamos a seguir descubriendo. Como le dije, aunque está ampliamente aceptado que el Año Nuevo mitraico y las festividades del nacimiento de Mitra se celebraban el 25 de diciembre como parte del festival romano, hay que afirmar que el Natali Inviti era una celebración general dedicada al sol. O sea que era una actividad festejando al dios sol, donde el sol no es un dios. Ellos festejaban el nacimiento del sol porque indicaba que nacía un nuevo sol que vencía la oscuridad y que a partir del final del solsticio de invierno, que es el 27 de diciembre, los días iban a ser más largos a partir de ahí, porque ya nacía un nuevo sol. Murió uno cuando la noche fue tan larga y nace un nuevo sol que a partir de ahí los días, según lo que está establecido ya por Dios, serían más largos. Entonces ellos están celebrando un nacimiento de un dios sol. Dice que, y no formaba parte específicamente de los misterios de Mitra. No obstante, está claro que el 25 de diciembre era un día importante para los romanos y giraba en torno a una festividad relacionada con el sol. O sea, no solamente se festejaba la Saturnalia, sino también el nacimiento del dios sol, que se daba con algo que tenía que ver con la naturaleza ya de Dios, que Dios lo había dispuesto así, que era el solsticio que se da todos los años, pero ellos lo asociaban como algo que tenía algo de un misterio, era un mito, una creencia que ellos pues guardaban con eso. Seguimos. Vamos a ver, ya le explicamos en qué consistía el nacimiento del sol. Dice que en 2 momentos del año, los denominados solsticios del eje de la Tierra registra su máxima inclinación hacia el sol. Ya se lo expliqué, ya le expliqué cómo se da esta situación. Aquí podemos ver solsticio de invierno. Como le explicaba anteriormente, aquí vemos el giro de la Tierra, vemos la órbita, ¿verdad? Que es como la huella que va dejando en su giro, y vemos que el rayo o los rayos de sol están dando menos fuerte en la parte de la Tierra que está aquí, en la parte hacia abajo, más hacia abajo. Entonces se ve oscuro, o sea, el hemisferio norte. Pero más sin embargo, el que está en la parte superior, la flecha indicando, el sol está dando y es el hemisferio sur, porque está más cerca del hemisferio sur. Entonces, para ese lugar es verano. Pero entonces, en el hemisferio norte, que comprende Europa, gran parte de Asia, gran parte de América, está dando menos fuerte y por eso se produce el invierno. Y da lugar a esa estación del año que es el invierno. En el hemisferio sur, gran parte de Sudamérica y todo lo que corresponde a la parte sur de África, pues entonces ahí es verano. Por ejemplo, ahora ya es verano, ahora aquí es invierno. Entonces ya podemos entender mejor el solsticio de invierno. El solsticio invernal es cuando la Tierra está más inclinada con respecto al Sol y recibe menos luz. Quedamos claros en cuanto a eso, ¿verdad? Dice que esta oscuridad es tan larga que era concebida en tiempo remoto como una especie de renacimiento del sol. Ya yo le expliqué eso. Un renacimiento que se daba, dice, para tomar cada vez más fuerza luego a partir de esa noche, de esa noche tan larga que fue, ¿verdad? Y dice que se vence la oscuridad. Conforme se van alargando los días, ciertamente,
Esto tiene, perdón, dice que conforme se van alargando los días, esto tiene científicamente una explicación. El solsticio corresponde al instante en que la posición del Sol en el cielo se encuentra a la mayor distancia angular negativa del ecuador. Ya podemos entender bien esto y vamos a pasar a la otra parte. Fusión entre paganismo y cristianismo, que una fusión, ¿verdad? Es como una mezcla entre el paganismo y el cristianismo, como cuando estos dos se unieron para mezclarse, para relacionar una cosa con la otra, como para introducirlo, como para unirlo, como le dije, para mezclarlo. Dice cuando el emperador, Constantino se convirtió al cristianismo en el siglo IV después de Cristo, tuvo que enfrentarse al gran desafío de convertir a su vez a un imperio lleno de paganos. Decidió en consecuencia que la celebración del nacimiento de Jesús tendría lugar en una fecha que ya era sagrada en las tradiciones paganas. O sea, cuando el emperador Constantino toma el poder, los emperadores anteriores pues seguían dándole pues brillantez, auge a estas celebraciones paganas, pero Constantino, este emperador, supuestamente él era creyente en Jesús y él decide que en esta fecha, que por miles de años, por varios años, era dedicada a la idolatría, dedicada al paganismo, sea trasladada a la celebración del nacimiento de Jesús. Decide en consecuencia que la celebración del nacimiento de Jesús tendría lugar en una fecha que ya era sagrada en las tradiciones paganas. De este modo, como compromiso con el paganismo y en su intento de dotar a las festividades paganas de un significado cristiano, se decidió sencillamente que la fecha de nacimiento del Dios Sol sería también del Hijo de Dios. O sea, como le dije al principio, mezcló dos cosas, o sea, para congraciarse con los cristianos, pero al mismo tiempo no contradecir la creencia que tenían por varios años sus paisanos, ¿verdad? Su nación, y también estar a la par con ellos y también estar de acuerdo con ellos. O sea, dos celebraciones en un mismo día. O sea, que nada que ver con que Cristo naciera en ese día. Ese día siempre era de las celebraciones de esos dos dioses, Mitra, el solsticio que se daba en esa fecha, el nacimiento del sol, y también la Saturnalia de Saturno, el dios de la agricultura. Vemos aquí que estas fechas siguen vigentes, pero también el nacimiento del niño Jesús es colocado aquí para dar a demostrar que él estaba de acuerdo con los cristianos, pero no dejaba de excluir la creencia de los no cristianos, de los paganos. La dejó ahí y puso que esa fecha se celebrara el nacimiento del niño Jesús. Jesús no nació un 25 de diciembre. Y hay varias razones para asegurar que Jesús no nació un 25 de diciembre, como lo veremos aquí. Nosotros podemos decir por qué. Dice que, o sea, desde el punto de vista bíblico, podemos decir que no es así. En primer lugar, las inscripciones que dispuso el gobierno
poco antes de que Jesús naciera, César Augusto mandó que se inscribieran o que se inscribiera toda la tierra habitada. César Augusto era el emperador romano de aquel tiempo. Él mandó, ¿verdad?, que todo el mundo tuviera que inscribirse en su propia ciudad, como empadronarse, lo cual implicó para José y María hacer un viaje de una semana o más. Según Lucas capítulo 2, versículo 1 hasta el 3, tuvieron que ir a Belén, que era su ciudad, es la Belén de Judea, para ello inscribirse. Independientemente de la época del año, a la gente no debió agradarle tener que cumplir con dicho decreto, que quizá tenía el objetivo de fijar impuestos y reclutar hombres para el servicio militar. Pero es poco probable que Augusto hubiera querido agravar la situación, obligando a sus súbditos a hacer un largo y difícil viaje en pleno invierno. Sí, como ya le dije anteriormente, esta inscripción era para algo que tenía que ver con algo de lo que ellos tenían que despojarse. A la gente no le gustaba eso de pagar impuestos, ¿verdad? Era como especie de un censo. Entonces tenían que inscribirse en su nación, ¿verdad? De ahí se deducía la cantidad de personas que existían, y de ahí también pues se iba a ver o saber las personas con las que se contaba para, ¿verdad? Fijar los impuestos y el reclutamiento para el servicio militar. O sea que eso tenía un fin que era un beneficio para el emperador romano, para el gobierno. Entonces, no le iba a imponer a esa gente que tuvieran que viajar de su país, de su nación, del lugar donde estuvieran en época de frío, para no producirle más molestia, porque para lo que él quería, para los fines que era esta inscripción, era para un fin de conveniencia para el Estado, para el gobierno, y donde la gente tenía que sacrificarse, ¿verdad? Tenían que luego pagar impuestos y una serie de medidas y reclutamiento para la milicia. Entonces, no podía ser en esa fecha. Seguimos. Otra razón es los rebaños de ovejas. Dice la Biblia que los pastores vivían en campo raso y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños, según Lucas 2, versículo 8. Ahí usted encuentra esa cita donde dice que guardaban la vigilia de la noche. El libro de Vida Cotidiana en Palestina, en tiempo de Jesús, explica que los rebaños se quedaban al aire libre desde la semana antes de Pascua. Según el calendario judío, el mes de la Pascua, porque fue el mes en que los israelitas salieron de Egipto, era el mes de la primavera, posiblemente marzo o abril. Vamos a descubrirlo aquí, que era el mes de Nisan. O sea, en ese mes, a partir de ese mes, las ovejas eran sacadas de sus casas, de su lugar de encerramiento, donde estaban, ¿verdad?, de su corral, para que tuvieran en campo abierto y los pastores las podían cuidar. En el mes de Nisan, donde empieza la primavera, que entre marzo y abril. Dice que se quedaban al aire libre desde la semana antes de la Pascua. Y por lo regular, la Pascua, por ejemplo, podía ser a final de marzo, a principios de abril. Y dice que no volvían hasta mediados de noviembre, ¿verdad? No estaban en el invierno fuera, sino que ya eran recogidas para llevarla a su lugar de encuartelamiento para no estar en el frío.
Y el mes que posiblemente se dio este acontecimiento fue en el mes de Heshvan, también llamado Marheshvan, que es el mes de octubre, donde inicia el otoño. Ya en esa época de octubre, noviembre, eran recogidas las ovejas y eran guardadas. O sea que Jesús no pudo haber nacido en diciembre. No. Vamos a seguir. Observamos los meses del calendario judío. Era una costumbre de los judíos de enviar a sus ovejas al campo abierto acerca de la Pascua y traerlos a casa al comienzo de la primera lluvia. Durante el tiempo que estaban afuera, los pastores vigilaban de noche y de día. Como la Pascua se produjo en la primavera y la lluvia comenzó a principios del mes de Marchesban, que responde a una parte de nuestro octubre y noviembre, nos encontramos con que las ovejas se mantuvieron en el campo abierto durante todo el verano, ¿verdad? Y también primavera. Como estos pastores no habían traído aún a casa su rebaño, se trata de un argumento de presunción de que octubre no había comenzado aún. Entonces, ¿cómo es posible que digan que Jesús nació en diciembre? Podemos estar más claros con relación al nacimiento del niño Jesús, que fue en el mes de octubre, antes de entrar el invierno, porque como le dije, las ovejas ya eran guardadas cuando empezaban las primeras lluvias. Y las lluvias empezaban en octubre, ¿verdad? Octubre, noviembre, como le dicen, la lluvia temprana. Entonces, traerlo a casa al comienzo de la primavera, traerlo a casa al comienzo de la primera lluvia. Durante el tiempo que estaban afuera los pastores, los vigilaban de noche y de día, o la vigilaban de noche y de día. Como la Pascua se produjo en la primavera y la lluvia comenzó a principios del mes de Marchesban, que responde a nuestra parte de nuestro, que responden a una parte, de nuestro octubre y noviembre. Nos encontramos con que las ovejas se mantuvieron en el campo abierto durante todo el verano. Y también parte del mes de octubre, que fue durante ese periodo todavía estaban afuera y posiblemente Jesús sí naciera en esa fecha, no en la fecha que tienen pautado los hombres. Como dice aquí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, según Mateo 15, 19. La Navidad no es un mandamiento de Dios. No, es una tradición de los hombres. Cristo continuó. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, según Marcos 7, 9. Espero que lo que hemos compartido pues haya servido de gran interés y haya pues ayudado a refrescar más nuestra mente con relación a este tema. De verdad que sí.